¿Estamos listos? Y hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a estar hablando sobre las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor en Apocalipsis. Y el título de esta serie es El que tenga oídos para oír. ¿Alguien tiene oídos para oír? El que tenga oídos para oír. Y el título del mensaje el día de hoy es Éfeso, la iglesia bajo presión. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis. Si quiere, vayamos de una vez a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si lo tienen ahí, digan amén. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el 7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Un aplauso por la palabra del Señor. No sé cuántos recuerdan lo que es una carta. ¿Alguien aquí recuerda lo que es una carta? Porque hoy en día ya no se escriben cartas, ¿verdad? O sea, así a mano. Cuando Angie y yo éramos novios, o sea, hace la era prehistórica, ¿verdad? Cuando éramos novios nos escribíamos cartas. O sea, literal, cartas en papel. El papel de línea de la escuela. Y cartas a mano, ¿no? Nos escribíamos a veces hasta 2 páginas. No sé si te acuerdas. O sea, éramos casi poetas, ¿no? Escribía, querida Angie, ¿no? Dear Angie. Le escribía un montón de lo que sucedía en el día, porque en aquel entonces no había teléfonos inteligentes, ¿no? Como hoy día, el text era más fácil, es más fácil hoy en día. Antes te cobraban por cada texto te cobraban, y pues yo no pagaba el bill, mis papás pagaban el bill, ¿verdad? Y pues yo no me dieron celular hasta los 18, así que no, imagínense cómo sufrí, no se crean. Los niños de hoy no están están en la primaria y ya con su iPhone. Digo, ay, caray. Pero lo que quiero decir es que escribíamos a mano. Hoy día si trato de escribir a mano, no se me entiende. Ya perdí la práctica y seguro ella las tiene todas guardadas, están en blanco y negro, ¿verdad? Pero es muy padre la carta, ¿no? Es algo muy personal, pero hay diferentes tipos de cartas. Hay las que están las cartas de amor, ¿no? Y por cierto, quiero recomendarles, si no están escribiendo cartas, incluso si es en el cumpleaños o lo que sea, algo especial, escribe cartas, háganlo lo más que puedan, ¿verdad? A su esposo, a su esposa, a sus hijos. Es muy, muy extraordinario ver la letra de pincel, ¿no? Una pluma o lo que sea, de escribir de esa manera. Es algo increíble, y se ha perdido ese arte de hacer, ¿no? Y era algo bien bonito entre Angie y yo por leer esas cartas, y es un recuerdo muy, muy bonito.
Pero ¿sabes? Hay muchos tipos de cartas, la carta que te llega del banco para cobrarte, ¿verdad? Nadie quiere recibir esa carta, ¿verdad? Siempre las cartas que son así de mala noticia tienen hasta rojo ahí, dicen, para que uno no quiera abrirla, ¿verdad? Para que uno la piense. Y también la carta donde te dicen que fuiste aceptado a la universidad que querías. ¿No? Qué increíble testimonio de nuestra hermana Lucía, ¿no? De su hijo entrar a USC, cómo nos contó el testimonio. Una carta quizá del gobierno de un país donde buscabas visa y fuiste aceptado, ¿no? O quizá fuiste rechazado para tu visa. Quizás cartas de la escuela, del gobierno, del banco, cartas, un montón de cosas, ¿no? Cartas de un montón de estilos y versiones. Y la Biblia en el Nuevo Testamento está llena de cartas. El apóstol Pablo escribe cartas a las iglesias y algunas cartas son de ánimo, otras cartas son de corrección, otras cartas son de teología. Y hay diferentes tipos de cartas que se escriben en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis es también una carta en su esencia, ¿no? Es una carta que Jesús le dicta a Juan, el apóstol Juan, el último de los Jedi, ¿no? Es el último de los apóstoles originales, el último que queda con vida y está en prisión en la isla de Patmos. Y está escribiendo desde un momento de prisión, un momento de persecución, de sufrimiento. Y en el Espíritu Jesucristo le dicta toda esta carta que llegamos hoy en día, Apocalipsis, y que significa final de los tiempos, o sea, el final, pero realmente se llama revelación, diga revelación. Y es la revelación de Jesucristo, lo que vemos en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y el propósito de la carta de Apocalipsis, para que entendamos, no es que trates de averiguar qué presidente o empresario es el anticristo. ¿Estamos? No es que trates de averiguar en qué año va a regresar el Señor, ni tampoco es para que tengas miedo de la bestia. ¿Alguien dice amén? Amén. Los que crecimos y éramos jóvenes en los 90s, ¿cómo nos asustaban con eso? Para que nos portáramos bien, pórtate bien, porque qué tal si viene el Señor mañana, ¿no? Nos enseñaban las películas, ¿no? Del final de los tiempos y que del rapto, ¿no? Nos ponían todo eso y vivimos así con ese temor de que nos íbamos a quedar. ¿O solo yo? Sí, si se acuerdan, en los 90 era todo eso. Y la verdad, el Apocalipsis no se trata de eso para asustarnos y es la revelación de Jesucristo. Amén. No es para que trates de averiguar quiénes son las criaturas, o sea, no es para eso, es para explicarnos que sí, al final de los tiempos habrá dinámicas como estas de persecución, dificultad, maldad, pero el propósito realmente es revelarnos quién es Jesús. Al enseñarnos quién es Jesús, animarnos, ¿no? Es una carta pastoral y profética, animarnos a ser discípulos fieles a Jesús hasta el final. De eso se trata. Ese es el propósito de Apocalipsis. Y hoy empezamos con la primera carta. Porque dentro de la carta de Apocalipsis hay 7 cartas en el capítulo 2 y 3 donde Jesús se dirige específicamente a 7 iglesias. Quizás las más representativas en ese tiempo de Asia Menor. Y quiero mostrarles un video un poquito acerca de Éfeso en Asia Menor. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego. Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo.
Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40.000 habitantes, y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Amén. Ahora, todas las cartas, las 7 cartas, tienen la misma estructura. Jesús se presenta, escribe a Éfeso, o sea, aquí en Éfeso se introduce, se presenta, luego después de presentarse les dice que están haciendo bien, ¿no? Los felicita, los anima, les da una palmada en la espalda diciendo good job, you guys are getting it done, los celebra, luego los confronta con algo, los corrige, les dice por aquí no andas muy bien. Luego les anima a perseverar hasta el final para recibir una recompensa eterna. Y así es, las cartas son casi el mismo formato, pero en todas las cartas hay esta leyenda, y la leyenda es: el que tenga oídos para oír, o el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí quiero empezar porque estas 7 cartas fueron escritas a estas 7 iglesias, pero con esta línea son cartas que trascienden el tiempo. Trascienden el tiempo, la época y el espacio, porque al decir el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice, no dice dijo, dice, el Espíritu dice. Está diciendo, esto es para todos los creyentes en todas las etapas de la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Está diciendo, necesitan escuchar esto todos los creyentes. Así que mi oración es que estas semanas mi postura sea: Espíritu Santo, tengo la expectativa de que me vas a hablar y quiero que me hables, y aquí estoy y mis oídos están abiertos, amén. Y mi deseo es que Dios te anime también, te confronte un poco, que nos confronte, pero nos anime a todos a ser fieles hasta el final. Así que es para todos nosotros. Las últimas semanas estamos hablando de madurar en la fe, después de trabajar en la obra. Ahora estamos hablando de ser fieles hasta el final. Amén. ¿Y cómo empieza Apocalipsis? La carta a Éfeso, en Apocalipsis 2, verso 1, dice, por cierto, el título de este mensaje es Éfeso, la iglesia bajo presión. Éfeso, la iglesia bajo presión. Dice Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces Jesús está diciendo, queridos efesios, los saluda Jesús, ¿no? Se está introduciendo. El que tiene 7 estrellas en su mano derecha y se pasea entre los candelabros. Jesús se introduce de una manera magna, enorme, o sea, está diciendo como esta figura grande y enorme. Dice, ¿qué son las estrellas? Son los 7 pastores, los 7 ángeles, los 7 líderes a la iglesia. ¿Qué tan grande tienes que ser para que tu mano le quepan 7 hombres, ¿no? 7 estrellas. Y luego dice yo camino, ahora son 7 ciudades distintas que vamos a estar viendo. Dice, yo camino entre los 7 candelabros y cada candelabro representa una iglesia. Entonces, fíjate la figura que imponente Jesús se pone. Les está describiendo, yo soy Jesús, se introduce de esta manera magna. Dice, tengo a mis líderes en mi mano derecha. Y con un paso llego de una ciudad a otra.
así de grande les está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el Señor, ¿verdad? Qué tamaño, ¿no? Qué increíble. Pero ¿por qué se presenta así Jesús de esta manera? Es muy interesante, pues, porque en la entrada del puerto de Éfeso, en aquel entonces, había una gran estatua de más de, dice, 15 metros de altura en honor a Domiciano. Domiciano era el emperador de Roma actual en ese tiempo. Domiciano fue emperador de Roma del 81 al 96 después de Cristo. Y Domiciano era un emperador que exigía que se le adorara como Dios. Exigía, o sea, era parte de la ley en ese tiempo de adorar. Domiciano lo exigía. Y hay una gran estatua a la entrada del puerto de Éfeso de Domiciano, enorme. 5 pisos de altura, y luego a lo más alto de Éfeso había un templo dedicado a Domiciano. Y la iglesia en Éfeso, todos los días se le recordaba, Domiciano es el gobernador, Domiciano es el grande, Domiciano es el emperador, ¿no? ¿Y sabes qué títulos se le ponían bajo esas estatuas? A Domiciano decía el Hijo de Dios. Decía el Salvador del mundo, el Dios, el Rey de Reyes. O sea, usaba los mismos títulos para usurpar el lugar de Jesús. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús? Yo no soy una estatua de 15 metros, ni un emperador de un imperio pasajero. Dice, yo soy el que soy, el anciano de días. Yo soy Jesús, yo tengo a mi iglesia en mis manos. Me paseo entre las naciones. Yo soy el que soy. Amén, nada más con eso. Yo soy el que soy. Punto y aparte. Yo soy el que soy. Y se presenta como este hombre imponente, ¿no? Magno, el Rey de Reyes. Qué maravilloso cuando Jesús se presenta. Y como para que los efesios tuvieran una revelación fresca de Jesús. Y luego sigue en Apocalipsis 2:2, dice, conozco tus obras, fíjate qué fuerte aquí, tus obras, tu duro trabajo, o sea que le echaban ganas, chambeaban, le echaban ganas los efesios. Dice, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, has descubierto que son falsos. En el 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, perseveran y sufren sin desanimarse. O sea, esa es una iglesia. O sea, es una iglesia. Si Jesús dijera eso de nuestra iglesia, wow, ¿no? Increíble, wow, como decir, somos los mejores, ¿no? algo increíble para verlo de esta iglesia en Éfeso. Es más, luego todavía agrega en el verso 6, Apocalipsis 2:6, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice. Todo eso fue el ánimo, la celebración. Como está diciendo Jesús, esto haces bien, esto todo está muy bien, genial lo que estás haciendo, está muy bien. Ahora vamos a explicarlo un poquito, qué está diciendo Jesús en estas líneas, qué está celebrando. Bueno, vimos que es una iglesia muy trabajadora. Tienen que saber que el apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio a Éfeso. Lo vemos en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo pasa cerca de 3 años en Éfeso. Los primeros 3 meses el apóstol Pablo enseña en la sinagoga, después lo corren de ahí, durante más de 2 años enseña en la escuela de Tirano. Tirano es un lugar enorme en Éfeso, en donde gente de todo el mundo, de todas partes, estudiaba filosofía. Y Pablo todos los días, desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, enseñaba acerca de Cristo Jesús. Ahí en Tirano. Tanto dice que en Hechos 19, que todo Asia Menor, judíos, gentiles, o sea, todos conocieron acerca de la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? O sea que Pablo le echó ganas a esta iglesia.
Y esta iglesia era una iglesia trabajadora. Una iglesia trabajadora. ¿Por qué sabemos esto? Porque era tan trabajadora que cuando Pablo está allí, los comerciantes de la diosa Diana o Artemisa, tiene dos nombres, vendían estatuitas de los statues y tanta gente se estaba convirtiendo a Cristo que sus ventas estaban bajando sus ventas de estatuitas. Hicieron un alborote enorme en la ciudad porque incluso querían matar a Pablo y toda esa cosa porque su negocio se estaba bajando para abajo a causa del evangelio, que gente se estaba convirtiendo a Cristo. Tanta gente se estaba convirtiendo. O sea, esta iglesia es una iglesia efectiva, diga efectiva. Una iglesia que tiene buenos fundamentos, incluso doctrinales, evangeliza, es una gran iglesia, pero también dice, has soportado a los malvados. Dice, has soportado a los malvados. Ahora, había mucho ocultismo en Éfeso. Había mucho paganismo en Éfeso. Y una de las cosas que sucedían en Éfeso era el centro de adoración a la diosa Artemisa, como lo acaba de mencionar. Y Artemisa tenía un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, así de importante era ese lugar para ellos hacia la diosa Artemisa. Medía más de 1,5 canchas de fútbol profesional. Tenía 126 columnas alrededor y se hacían celebraciones, borracheras, que incluía orgías. Los sacerdotes y sacerdotisas eran realmente prostitutos. Era todo una cosa pagana, una manera que no se puede uno ni imaginar. Era como Las Vegas más 20 veces, ¿no? Algo muy pagano, ¿verdad? O sea, había procesiones y se esperaba que todos participaran, o sea, que todos participaran en esto. Se esperaba que participaran en eso. También el templo de Artemisa era el banco de la región, o sea, que todo se hacía ahí. O sea, ahí la gente depositaba su dinero, podía tomar un préstamo, todo eso era el centro de religión de esta diosa Diana, Artemisa. Y los cristianos en Éfeso resistían a los malvados, o sea, no participaban en eso. Qué increíble, no participaban, tenían la presión de participar, pero no participaban en eso. Había mucho ocultismo en Éfeso. Y el apóstol Pablo les dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, verso 12. En el verso 13 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Esta era una iglesia que traía la armadura bien puesta. ¿Trae su armadura bien puesta? Amén. A veces batallamos, estamos en la batalla y nuestra armadura se desgasta, pero traemos nuestra armadura bien puesta. Amén. Y eran cristianos que resistían a los malvados, resistían la presión social. Había mucha presión con la iglesia de Éfeso, mucha presión. Otra cosa es que había un mercado llamado el Agora, y el mercado Agora era enorme, así como un mall al extremo, ¿no? Si saben lo que es el mall, ¿no? A los que les gusta ir de compras. El Agora era un lugar, un mall extremo, un lugar de comercio extremo. Ahí podías conseguir cosas de todas partes del mundo, todo tipo de pieles, de telas, un montón de cosas que podías conseguir ahí. Y todo el mundo intercambió allí. Para entrar al mercado, tenías que tomar un puño de incienso y a la entrada depositarlo, el incienso que quemaban todo el día en honor al emperador Domiciano, porque era parte de la adoración como el Dios entre ellos. Y quiero que veamos, Éfeso es una iglesia bajo presión, efectiva, pero bajo presión. Están resistiendo la adoración a la diosa Diana, Artemisa, están resistiendo la adoración al emperador Domiciano.
están también, aparte de eso, están resistiendo a los nicolaitas. ¿Quiénes son ellos? Lo leímos ahí también. Los nicolaitas era una secta entre los cristianos de aquel tiempo, o sea, aquel tiempo, y todavía hay algunos hoy en día, que creen que lo que sucede en el cuerpo no afecta al alma. O sea, que el cuerpo es malo, el alma es buena y que no importa lo que pasa en el cuerpo, o sea, que hagas lo que hagas en el cuerpo, eso no afecta a tu alma. En otras palabras, esto llaman también a antinomismo. Es algo que está en contra de cualquier tipo de ley moral, ¿no? O sea, teológicamente es la creencia de que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos. Esto creían los nicolaitas. O sea, eres salvo, no importaba lo que hacías en tu cuerpo. Esto era la secta de los nicolaitas. Entonces los nicolaitas, estos cuates le entraban a la celebración también de Artemisa. O sea, se incluían en toda esa onda, ¿no? Participaban en las celebraciones, como diciendo, al cabo no afecta a mi alma, ¿no? Una cosa equivocada. También adoraban a Domiciano. ¿Por qué? Porque así quedaban bien. Podían tener un banco, tener puertas abiertas para negocios, comprar y vender cosas, tener buena posición social entre los efesios. Y se parece al día de hoy, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo acá? Pero los nicolaitas, esta era su doctrina, eso creían. Pero la iglesia en Éfeso rechazó esa presión. La presión económica, la presión social, de amistad, de religión que había sobre los cristianos en Éfeso, y ellos resistían a los malvados. Qué fuerte. Por eso dice, sé que has sufrido por mi nombre y no te has desanimado. Qué tremendo, imagínense, ¿sabes? Vivimos en un tiempo hoy día bajo presión. Hoy en día hay una presión de ideologías, que tenemos que creer lo que la gente está diciendo acerca de qué es la familia, acerca de qué es el sexo, acerca de qué es el éxito, acerca de qué es lo que vale, cuáles son los valores, y las redes sociales y nuestros amigos y el mundo. Hay presión, ¿sí o no? Hay presión de política y hay cristianos que se fanatizan por un político o por un partido político porque es como que da la corriente correcta y se dejan llevar por esas corrientes, pierden su fe, pierden su enfoque, porque hay presión. Y hay tantas presiones en nuestro mundo, pero si algo podemos aprender de la iglesia en Éfeso es que ellos resistieron y sufrieron por Jesús aún en eso. ¿Sabes? Fueron encarcelados, fueron martirizados por su fe en Cristo Jesús, fueron rechazados por las plazas, los mercados de amistades, de un montón de lugares fueron rechazados. Pero ellos nunca se entregaron a la presión social. Qué increíble, ¿no? ¿Te imaginas una iglesia como la de Éfeso el día de hoy entre nosotros? ¿Te imaginas? Que no importa la presión de los amigos, de las familias, de los maestros, del mundo, de la política, de la economía, decidamos ser fieles a Jesús. Aunque suframos el rechazo de gente, aunque nos saquen de ciertos círculos, aunque no tengamos lo que aquel tiene, pero yo soy fiel al nombre de Cristo Jesús y no me desanimo. No te desanimes. No te desanimes. Así dice, sin desanimarse. Es una gran, quiero que lo vean, que es una gran iglesia. Están haciendo casi todo bien, ¿verdad? Pero la verdad es que yo me apuntaría para tener una iglesia así, ¿verdad? Pero digo casi. Es una gran iglesia, pero luego dice Jesús en el verso 4,
Sin embargo, dice, but. Sin embargo, está diciendo, veo que le echan ganas, veo que están evangelizando, veo que dan a los pobres, que tienen un ministerio de niños increíble, que están haciendo esto, que ayudan a las viudas, que ayudan, que hacen todo esto bien. Sin embargo, está diciendo, están sufriendo por mi nombre y no se desaniman. O sea, todo lo que tenías en tu lista, dices, achis. Sin embargo, tengo en tu contra. Cuando Jesús tiene algo en tu contra, es una cosa seria, ¿ok? Es algo que debemos escuchar, el que tenga oídos para oír. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Dice en esta versión, en signo de interrogación, de exclamación, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Qué fuerte palabra, ¿no? Y si miras, son más versos en que Jesús está diciendo lo que están haciendo bien. Pero si vemos, este resalta, ¿no? Sin embargo, tengo con tu contra que has perdido tu primer amor. Quiero que entendamos, tengo esto en tu contra que has perdido tu primer amor. Ahora, fíjate en esto. Éfeso es una iglesia muy trabajadora, muy trabajadora. Dice que ha aguantado todo tipo de presión y ha seguido honrando a Cristo, ha sido fiel bajo presión, pero ha perdido el asombro por Cristo. Ha perdido el asombro de la motivación de lo que hacen. ¿Sabes que es posible trabajar para Cristo y perder el asombro por Cristo? ¿Es posible hacer las cosas por obligación y no por amor? Hello. Nos pasa también en el matrimonio, que de pronto entramos en automatic y hacemos las cosas por obligación, no por amor. Y sé que hay cosas que tenemos que hacer, que aunque no las querramos hacer, pero Dios quiere que hagamos las cosas por amor. ¿Se imaginan que le diga a mi esposa Angie, que le diga, oye, mira, tendí la cama, arreglé la casa y lo hice porque es mi deber como tu esposo? Pero eso no es romántico, ¿sí o no? Lo hice porque es mi deber. Eso no es romántico. Pero si le digo, tendí la cama, limpié la casa, lavé los trastes, porque te amo. Chulada. Es otra cosa. Hay amor, hay intimidad, pero a veces podemos practicar en el matrimonio, ojo, sin amor. Podemos ser papás y servir a nuestros hijos y hacemos lo correcto, pero sin amor. Podemos ser cristianos que vamos a la iglesia firmemente o nos conectamos firmemente y fielmente y hacemos las cosas correctas y resistimos la presión social y no caemos en las opiniones del mundo y nos sentimos muy bien, muy buenos y nos portamos bien también, creemos bien, pero hemos perdido el amor. Hemos perdido la motivación, hemos perdido el asombro por Jesús. ¿Y qué dice? Si no se arrepienten, les quitaré su candelabro. ¿Qué es el candelabro? Es luz, como dice, influencia, efectividad. Y si de algo quiero que te acuerdes el día de hoy, algo quiero que anotes. Creer en Jesús sin amar como Jesús cancela tu influencia. Creer en Jesús sin amar como Jesús cancela tu influencia.
¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo Jesús, están trabajando muy bien, ¿verdad? Creen lo correcto, su doctrina es sana, han mantenido sus convicciones, están viviendo correctamente, están sufriendo por mi nombre y con una moralidad cristiana, pero han perdido el amor cristiano verdadero. Imagínate, estamos hablando oye, conoce a Jesús, Él te ama, pero a mí no me caes bien. ¿Te imaginas? Él sana, pero yo no te voy a ayudar. Él murió en la cruz por ti, pero yo no te voy a servir. No podemos decir que creemos en algo y no practicar el amor que estamos anunciando. No podemos, no se puede. Es como el papá que le dice a su hijo que, hey, no te pases los saltos, hijo. ¿Ya? O sea, del semáforo. Pero el papá se los pasa. ¿Qué va a hacer el hijo? No va a escuchar la voz del papá, va a imitar al papá. Si le dice a sus hijos, traten bien a las mujeres, pero ese hombre critica a su esposa, esos hijos de grandes van a criticar a las mujeres, van a tratar mal a las mujeres. ¿Por qué? Porque no tienes influencia si no amas lo que estás diciendo, si no representas lo que estás hablando. Y Jesús dice, ustedes creen, tienen fe, creen en Jesús, pero han perdido el amar como Jesús ama. Dice, van a perder su influencia. Hoy en día, no sé si pudiéramos decir que Éfeso no hizo caso a estas palabras, porque no hay una iglesia allí el día de hoy. No hay una luz encendida ahí el día de hoy. No hay una luz brillando en esa parte del mundo. Pudiera ser que no hicieron caso a las palabras de Jesús. Y la iglesia de hoy, muchos son buenos para poner en Facebook sus convicciones, pero muy malos para amar a sus vecinos, muy malos para amar a Cristo. Y vamos a perder nuestra influencia. Se está viendo literal hoy en día, perdemos nuestra influencia si no hacemos caso a este llamado en Cristo Jesús. Decimos, ámense unos a otros y empezamos y nos peleamos entre nosotros mismos. Cristo te ama y no paramos de pelearnos en Facebook. O quizás en persona también. Ahora ya somos más valientes, ¿ah? Y ahora fíjate bien, ¿cómo recuperamos nuestro primer amor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le pedimos a Dios que nos regrese? Sí, orar siempre es bueno. Me encanta orar. Quiero que nos encante a esta iglesia orar, que sea algo que nos encante hacer. Es algo que pido a Dios siempre, pero la solución que Jesús les da es otra. Les dice, arrepiéntense. Fíjate bien, dice, vuelvan a practicar o hacer las obras que hacían antes. Hay una traducción que dice, hagan las obras primeras, dice. Y lo que está diciendo es esto. Entonces dice, han perdido su primer amor, vuelvan a las obras primeras. Esto de primer y primero es una palabra en griego. ¿Sabes griego? Que esta palabra en griego es protos, diga protos. Que es lo más importante, o sea, prioridad, número uno, primer, es protos. ¿Sabes? La intimidad con Jesús producirá amor por los demás. Si nos cuesta amar a la gente, no digo amar a la gente que nos hace bien, si nos cuesta amar a la gente que nos ha hecho daño o amar a la gente que no conocemos, nos falta intimidad con Jesús. Nos falta. Dices, es que no voy a la iglesia porque es que la gente, no puedo, te falta intimidad con Jesús. La intimidad con Jesús producirá amor por la gente.
paciencia por la gente. Dice, quiero que me amen. Jesús le está diciendo, quiero que me amen como la prioridad más importante. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciendo las prioridades correctas. Dice, porque tus prioridades determinan a quién amas. O sea, la prioridad máxima es a quién amas. A quien amas determina tus prioridades. Pero tus prioridades determinan a quién amas. ¿Alguien dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si pongo mis prioridades en el lugar correcto, mi corazón va a estar, o sea, si no pongo mis prioridades en el lugar correcto, mi corazón va a estar en el lugar equivocado. O sea, que importa mucho. Entonces puedo ser un cristiano que hace muchas cosas buenas, que hace todo bueno, pero mis prioridades no están en el lugar correcto. Mi amor no se va a encender por Jesús. Pero las buenas noticias son que todos podemos realinear nuestras prioridades. Podemos realinear. Jesús dice, vuelvan a hacer las cosas primeras. Vuelvan a prioridades, regresen a eso. Es como en un matrimonio, ¿no? ¿Alguien quiere saber cómo avivar la flama de un matrimonio? Vuelva a tratarla como la trataba cuando era su novia, tu novio. Vuelve a buscarla como los primeros meses de casados. Aleluya. Búsquense otra vez, háblense otra vez, por Dios. Bésense otra vez, abrácense otra vez, platiquen, que haya conversación, intimidad. Esas noches, ¿no? Que andabas, te quedabas así viendo las estrellas. Oh. Le abrías todo tu corazón a tu novia, a tu novio. Y ahí están las obras primeras. Señor, reaviva mi matrimonio, reavívalo. Pide a Dios también, reaviva mi matrimonio, reaviva mi relación con mis hijos. Está bien, ora todo lo que quieras, pero si no regresas a prioridades correctas, el amor en tu matrimonio nunca se va a avivar. Pero si regresas a las prioridades correctas en tu matrimonio, amor va a crecer otra vez, chispas, van a haber otra vez chispas en tu matrimonio. Y lo mismo está diciendo Jesús a su iglesia. ¿Quieren amarme como al inicio? Trátenme como al inicio. Así de fácil lo vas a recuperar. Y hay tres cosas para terminar que quiero que medites, después lo estudies. Tres cosas que se resumen en el libro de Hechos, capítulo 2, 42 al 47. Cuando tengan tiempo esta semana que lo vean, Hechos 2, 42 al 47. Tres cosas que se resumen ahí, que la iglesia primitiva primera empezaron a hacer primero. Tres cosas. Número uno, tenían una comunión con Dios. Tenían una comunión con Dios. Dice que perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Amén. Perseveraban en doctrina, en las alabanzas, en oraciones, en las enseñanzas, tenían una buena doctrina. Esta era gente que tenía hambre de las escrituras. Tenían hambre por la palabra, tenían hambre por orar. ¿Se acuerdan de Hechos 2 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y alababan en otros idiomas y cantaban y oraban? Dice que perseveraban en eso, o sea que lo hacían constantemente. Cuando dice que perseveraban es que lo hacían constantemente. Te voy a decir una cosa, ¿cómo recuperas tu amor por Jesús? Toma tu tiempo todos los días y luego toma tiempo cada domingo o cual sea tu hora de reunión de iglesia, ya si están viendo aquí en línea, pero una prioridad todos los días. Y una prioridad en la semana donde dices, voy a aprender de la palabra de Dios. Hoy Dios me va a hablar. Voy a subrayar mi Biblia, voy a tomar notas, voy a orar, voy a cantar un poco todos los días.
a veces desafinado, pero voy a cantar todos los días, voy a hablar con Cristo todos los días, voy a hablar con Él, voy a leer la hermosa palabra de Dios todos los días, escuchar su voz de esa manera. Porque si haces eso al principio de tu día y luego el domingo, al principio de tu semana, déjame decirte, chispas van a brotar otra vez en tu corazón. Chispas van a brotar otra vez. Dios va a soplar las llamas del fuego de Dios en tu corazón. Porque sabes que Dios no quiere un pastor profesional, una iglesia profesional, que sabemos hacer las cosas cristianas. Dios, claro, que quiere que trabajemos, que resistamos la presión, que seamos comprometidos, pero Él quiere una relación con nosotros. Él quiere un fuego en el amor que tenemos por Él, un fuego que arda otra vez, el fuego, el amor, el asombro por nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que hacían los primeros cristianos, las primeras cosas, era que tenían conexión con la iglesia. Conexión con la iglesia. No estoy hablando de solo de ir a la iglesia, conexión con la iglesia. En la iglesia, no solo compromiso con la iglesia, conexión con la iglesia. Porque dice, partían el pan juntos. Ahí en Hechos dice que partían el pan juntos, tenían amistad, comían juntos. Piénsalo, Jesús comía y bebía con pecadores y con sus discípulos. Pablo comía y bebía con la gente. En Éfeso estuvo años enseñando, platicando, debatiendo en las plazas, en los mercados. Pablo. Y la iglesia primitiva partían el pan en las casas. Qué hermoso es eso. Tenían conexión. Y muy pronto yo le pido a Dios que use a los grupos que vamos a abrir pronto. Que partamos el pan en casa, juntos. No para que no va a ser la hora de chisme. Oye, ¿sabes qué? No me gustaron las canciones del domingo. ¿Qué piensas? Y así poquito empieza esas raíces, pero no, que haya conversación de la palabra de Dios, que haya chispas, que haya ese sentimiento de agradecimiento por la palabra. Y fíjate lo que dice el Salmo 119, quiero compartir contigo. Dios me habló a través de este verso y quiero compartirlo a este grupo y Dios te va a empezar a usar y vas a hablar y van a venir vecinos y lo ves. ¿Lo estás viendo? Dios quiere hacer algo. Estamos dispuestos. Algunos dicen, estoy conectado con Cristo, pero con su iglesia no. Estoy conectado con Cristo, pero es que su iglesia, has conocido a unos cristianos. Tu amor se va a enfriar. Muchos que se han desconectado de una iglesia dicen, no, es que yo leo mi Biblia, yo creo en Dios y yo oro mucho, pero es que la iglesia, tu amor se va a enfriar. Es que no sabes lo que la iglesia me hizo, no sabes, me dañó. Bueno, ¿no sabes lo que la iglesia le hizo a Cristo? Lo crucificaron. ¿Sabes qué es lo primero que hizo cuando resucitó? Les preparó un pescado a sus discípulos. Comió con ellos, se conectó con ellos. Solo porque alguien te lastimó en la iglesia no significa que tienes que abandonar tu conexión con la iglesia. Es la estrategia del enemigo, del diablo, para que tu amor se enfríe. ¿Estamos acá? Y déjame decirte algo muy importante. No estoy diciendo que si estás en una iglesia con una situación muy tóxica y has orado, le has pedido a Dios dirección para buscar otro lugar. Pero sí, pídele a Dios dirección y sabiduría. Pero hazlo, no nomás es que no quiero buscar otra iglesia, pero es que yo no voy a esa iglesia porque ya no puedo.
y mejor me quedo en casa y pues a ver ahí que tu amor se va a enfriar. Tu amor por Dios se va a enfriar. Tu amor por la gente se va a enfriar. Que dice su palabra: en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Pasando el 2020, muchos, no nomás aquí, o sea, gente se alejó de la iglesia. Pensaron que iba a ser fácil regresar, o sea que, oye, que pase todo eso a ver si encuentro otra esta es una perfecta oportunidad para salirme de ahí porque esto, pero se quedaron así, sin lugar, sin conexión con la iglesia, sin convivir con otros en la fe. Esto nos ayuda a que nuestro amor crezca. ¿Cómo vas a tener el amor por el prójimo si no quieres ni prójimos? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Pero si te mantienes en comunión con Dios, en conexión con tu iglesia, chispas van a brotar en tu corazón. Mantén la conexión con la iglesia, no solo porque tengo que hacerlo, voy a hacer amigos, voy a conectarme, vamos a partir pan, amén. Invítense unos a otros, invítense unos a otros a comer, ¿no? A un cafecito. No sean gachos. A salir, a pasar tiempo juntos, incluso a echar relajo, como le llaman, ¿no? A algunos les gusta hablar del fútbol, hablen del fútbol, ¿no? La conexión con la iglesia, sonríanse en el lobby, que se sientan bienvenidos todos en la entrada de la iglesia. Tengan ahí buena onda con la gente, ¿no? Con la que se sentaron a cantar el fin de semana. Conéctense con su familia, a la iglesia en línea, como sea, pero ten esa conexión con la iglesia. Habla de Cristo. Y si vas a hablar de política, no se peleen. Habla de lo que sea, habla de la Biblia, pero ten conexión con la iglesia. Parte el pan, porque eso brota chispas de amor a Dios. Tercera cosa, pónganse de pie. Con eso termino. Tercera cosa. Vimos uno, comunión con Dios, conexión con la iglesia. Y número 3, compasión con otros. Compasión con otros. Ellos en Éfeso eran en general generosos. Esta gente vendía terrenos para que la iglesia pudiera ayudar a más personas. Vendían sus posesiones, vendían sus terrenos para ayudar a las personas de la iglesia. Vendían lo que tenían. No había gente en necesidad entre ellos. No había gente en necesidad entre ellos, porque tenían compasión con todo el mundo. Eran generosos. Y la iglesia en Éfeso eran muy buenos para decir: el emperador es el diablo, Artemisa es el diablo. Me rechazaron del mercado ahora, pero no importa, soy cristiano. Decían todo eso, pero todo ese rechazo que estaban sintiendo se les metió en su espíritu y rechazaron a Éfeso, la iglesia. Y así nos pasa a los cristianos. Hacemos nuestra burbujita de cristianos. ¿Cuándo es la última vez que aprendiste los nombres de tus vecinos? Como saben, yo soy muy introvertido. Mi esposa no lo es. Mi esposa, lo opuesto, es extrovertida, o sea que habla así cualquier persona. Y ella me ha animado a hablar a los vecinos, a hacer plática con los vecinos. Y que eso me encanta, que ahora, me cuesta todavía. Pues por la gracia de Dios, fíjense, soy introvertido y aquí estoy frente a ustedes. No hay mentes. Es nomás por la gracia de Dios. Y Señor, aquí soy tu instrumento y tú lo que quieras hacer.
Pero avísame, avísame antes que... ¿Cuándo fue la última vez? Habla con la gente, que sepan que eres cristiano. No estoy hablando de que te pongas corbata y agarres una Biblia y vayas tocando a cada vecino. No. Sé una persona amigable, amable. Pero quiero animarlos. Quiero animarlos que no solo que no solo hagamos cosas buenas, sino que tengamos un corazón bueno hacia nuestra ciudad, hacia nuestros vecinos, a la ciudad donde vivimos y la gente que no es cristiana. Los que están, aún los que nos rechazan también. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos a los que nos han criticado? Es muy fácil cuando te critican y dice, ok, pues ya, la cortamos, ¿no? Mantengamos el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el amor a la ciudad. Mantengamos ese amor, iglesia, porque eso hace que broten chispas. Termino con esto. Jesús termina la carta diciendo en el verso 7, Apocalipsis 2:7, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sabes? En el templo de Artemisa, que por cierto fue destruida en el año 262 después de Cristo, nunca se ha vuelto a reconstruir. Había un árbol ahí llamado el árbol de la vida, y Jesús está haciendo referencia a ese árbol. De esta manera, hay un árbol de la vida que estaba ahí en ese templo, y por ejemplo, en ese árbol, toda mujer que quería embarazarse, un empresario que quería tener éxito en su empresa, alguien que necesitaba bienestar, iban a ese árbol. Creían que tenía poder ese árbol. Artemisa, incluso la imagen de esta mujer era una imagen de una mujer con muchos pechos, porque era la diosa, según ellos, de la fertilidad y de la vida, y había este árbol llamado el árbol de la vida. Entonces los efesios iban a este árbol y buscaban esta vida en abundancia. O sea, no la iglesia de Éfeso, sino los efesios, los que iban ahí, pero los cristianos no accesaban a estas cosas, oportunidades que Éfeso y Roma les brindaban. Estaban como excluidos de ese árbol. Y luego dice en el paraíso de Dios, ahí en el verso 7, y los emperadores romanos tenían palacios, y en el palacio había un paraíso, un jardín con fuentes y con estructuras y un montón de cosas, jardines espectaculares del paraíso del emperador. Y lo que está diciendo aquí Jesús, fíjense, si ustedes se mantienen firmes, dice, fieles, amándome hasta el final, dice, les voy a dar del árbol de la vida, no el templo de Artemisa, no de ese árbol que ya no existe, no la casa del emperador, el paraíso, el árbol de la vida que realmente te da vida en abundancia, vida eterna, bendición, plenitud, satisfacción. Les voy a dar de ese árbol de la vida, de ese árbol. Y realmente como cristianos nunca debemos sentirnos como que estamos missing out, como que nos falta algo de allá afuera, que nos estamos perdiendo de algunas cosas, placeres, lo que sea que este mundo ofrece. Es que si fuera así, es que si fuera esto, tendría esta oportunidad, y qué tal si esto, y esas amistades, las puertas me hubieran abierto, ¿no? Sentimos que nos falta algo a veces cuando nos perdemos el enfoque. Y algunos cristianos cambian su amor a Dios por la presión social para tener acceso a ciertas cosas. Pero Jesús dice, si me siguen amando y siguen siendo fieles, no les va a faltar nada. Van a tener esos placeres no pasajeros,
los placeres eternos, van a tener la bendición eterna, vida eterna, la bendición eterna del paraíso de Dios. Qué increíble, un fuerte aplauso al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, los que llevamos quizá años en el Evangelio, o los que apenas hoy estamos escuchando por primera vez tu palabra, Señor, que todos podamos vivir en fe y amor, Señor. Creer en Jesús y amar como Jesús. Y que podamos perseverar bajo la presión social, pero no amargarnos, no desanimarnos. Perseverar bajo la presión económica, política, y no amargarnos y no desanimarnos. Perseverar bajo la presión por nuestra fe y nuestras convicciones, pero no amargarnos, no desanimarnos. Señor, que mantengamos siempre el primer amor. Dios, si alguien tiene que regresar a sus prioridades, Señor, te pido que hoy tu Espíritu Santo mueva, que nos des el querer como el hacer. Muévenos, Jesús, a regresar a ese primer amor. Como iglesia te lo pido, como pastor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, sigamos adelante firmes. Yo sé que Dios va a usar esto para bendición para su iglesia. Amén. Así que sigamos orando unos por otros, amándonos unos a otros. Y saben, hablando de cartas de Pablo, casi cada carta Pablo les vuelve una y otra vez a decir: ámense unos a otros. Les dice que se amen porque se amaban muchísimo, no, porque siempre faltaba. Ámense unos a otros. Les amo mucho, iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.